Shalom, Ubrajá, Shabbat, Mevoraj, Moadim, Lesimcha, Hakim, Uzmanim, Lesazón. Hoy vamos a estudiar, Bezat Hashem, la página 59 del tratado de Baba Metzia. Nos dice así la Gemara, al final de la página 58. Tane Tana, Kame de Rab Nachman bar Yitzhak. Así enseñó un alumno delante de Rab Nachman bar Yitzhak. Kol Amarim Peneja Vero Barabim, todo aquel que emblanquece la cara de su compañero en público, es decir, como que lo humilla en público, que Ilu Shofer Damim, es como si estuviese derramando sangre. Amarle le dijo Rav Nachman bar Yitzhak, Shapir Ka Marta, lo que has dicho está muy correcto, está muy bien. De Hazin Ale, nosotros lo vemos. De Azil Sumake Veate Jibare. Porque cuando avergüenzas a alguien, primero se pone rojo y después se queda pálido. Porque es como si perdiese toda su sangre, es como si estuviese derramando sangre, entonces el que lo avergonza. Amarle a Bayele Rabdimi, le dijo a Baye Rabdimi, de Maaraba, de Mai Zehire. En la tierra de Israel, ¿sobre qué ponen mucho cuidado? Amarle le dijo, de Achbure Ape, es decir, de no hacer emblanquecer los rostros. De Amar Rabbi Hanina, pues dijo Rabbi Hanina, Hakol Yordim la Geinam, todos bajan al Gehinam, Huz Mishrosha, salvo tres. ¿Qué quiere decir? Pregunta la Gemara. Hakol, todo el mundo baja al Gehinam. Entonces, ¿cómo lo explican? Dice, el Ema, más bien di, Akol Yordim le Geinom Beolim. Todos bajan al Geinam y suben, Huz Mishrosha, salvo tres, que Yordim Beolim, que bajan, pero no vuelven a subir. Veluhen, ¿quiénes son? Abale Shetish, una persona que está con una mujer casada, de Malim Penajabero Barabim, y el que avergüenza a una persona en público, de Amejane, Shemra Alejaberao, y el que le pone un mote negativo a su compañero. Ahora, Mejané, el que pone un mote a su compañero, Hainu, Malvin, es lo mismo que el que avergüenza a la persona. Dice, Afalgaf, de Dash Bishme. Dice, no, el mote a qué se refiere, incluso que la persona ya aceptó que todo el mundo le llame por ese mote, entonces también el que pone ese mote, el que le sigue llamando con ese mote, también es algo muy grave. Amar Rabba Barbarjana, Amar Rabbi Yohanan, dijo Rabba Barbarjana en nombre de Rabbi Yohanan. No le Adam al Safek y Shetish, es preferible que una persona se encuentre en una situación de una duda si está con una mujer casada o no, antes que avergonzar a una persona en público, perdón. Menale, ¿de dónde lo sabemos? De Darash Rabba, perdón, de aquello que enseñó Rabba. De Darash Rabba, pues enseñó Rabba Maidechtiv, ¿qué significa el versículo? Upsal ahí, Samhu Venesafu Karu Velodamo. ¿Qué quiere decir? Bishvil Salei, por causa de mi costilla, es decir, mi esposa. Es decir, por causa de Bathsheba, dice el rey David, que al principio yo estuve con ella en una transgresión. Samhu Venesafu. Se alegraron y recogieron. Bekarul Velodamo. Y me hincharon y no sangraba. ¿Qué quiere decir? Amar David, Lifnei Akadosh Baruj Hu, dijo David delante de Akadosh Baruj Hu, Ribono Shalom, Señor del universo. Galui Beyadu Lefaneja, es sabido y revelado ante ti. Shimayu Mekareim Besari, que si me cortasen la piel, lo hayad a mí, Shotet Laares. Mi sangre no caería a tierra. Velo, di no solamente eso. Ela, Afilu Beshaa Sheoskim, Benegaim Beaolot. Incluso en los momentos en los que nos estábamos estudiando con las personas, yo estudiaba con personas acerca de las manchas y de la impureza de las tiendas, que no tiene nada que ver con la prohibición de estar con una mujer casada. Ombrimli me decían, David, Avale Shetish, Mitatobema, David, una persona que está con una mujer casada, ¿cómo debe morir? Es decir, que David Amelech, por el hecho de haber estado con una mujer que en ese momento era Safek Shetish. ¿Por qué? Porque Bathsheba era la esposa de Uriah. Uriah fue a la guerra y en el ejército de David, todo soldado que salía a la guerra tenía que firmar un get a su esposa a condición de que no vuelva. Se llama un get le mafrea. Entonces, en ese momento que David estuvo con Uriah, era un Safek Shetish. No sabemos si era una mujer casada o no, porque no sabemos si Uriah murió o no todavía. Y a pesar de ello, con ello la avergonzaban todo el rato y se lo sacaban. Le decían, oye, tú,
una pregunta de alajá. El que saca una mujer casada, ¿cómo tiene pena de muerte? El Merlahem, ¿qué les decía? Mitato bejenek, tiene que morir asfixiado. Veías lo que lo llama y tiene parte en el mundo venidero. Pero, le decía David, el que avergüenza a su compañero en público, él no que lo llama, no tiene parte en el mundo venidero. Amar, Marzutra, Bartubia, Amar Rab, dijo Marzutra, Bartubia, nombre de Rab. De Amrele, Amar Rabjana, Barbizna, Amar Rabbi Shimon Hasida. Y hay quienes dicen que fue Rabjana, Barbizna, en nombre de Rabbi Shimon Hasida. De Amrele, y hay quienes dicen que Amar Rabbi Yohanan, Mishum Rabbi Shimon Bar Yochai, que dijo Rabbi Yohanan en nombre de Rabbi Shimon Bar Yochai. No Ahlole Adam. Es preferible que la persona que se tire a un fuego ardiente, vaya al bien penaja y que no avergüenza de su compañero en público. Menalan, ¿de dónde lo sabemos? Mi Tamar, lo sabemos de Tamar, la nuera de Yehudá, porque está escrito, Himutzet, Vishalja el Jamija. Tamar había estado con Yehudá, su suegro, y ella estaba esperando a casarse con el hijo de Yehudá. Era una mujer que estaba esperando y boom, una Yevamá. Y ella tenía que casarse con el hijo de Yehuda, pero Yehuda no le daba a su hijo. Entonces, ella forzó para estar con Yehuda y quedó embarazada. Cuando quedó embarazada, ¿qué dijeron? Ah, esta mujer engañó a Yehuda y a su hijo. Tuvo con otro. Ella, y la sacaron a quemar. Ella no abrió la boca, prefirió que la quemasen antes de avergonzar públicamente a Yehuda de que había estado, de que había estado con ella. Amar Rabjanina Bere de Rabidi. Dijo Rabjanina, el hijo de Rabidi. ¿Qué significa? Veroto Shetamito. Es decir, que no engañe una persona, que no aflija a una persona a su compañero. Amitó, la palabra amitó, es como si fuese unas siglas. Im sheitcha betorah u bemitzvot al tonu. Aquel que está contigo en Torah y mitzvot, no le aflijas. Con palabras. Amar Rab, dijo Rab, Leolam y Adam Zair, Leonad de Barim. Leonad de Barim metishto. La persona tiene que tener mucho cuidado de no afligir con sus palabras a su esposa. Shemitoch dim ata metsuya. ¿Por qué? Porque la mujer tiene la lágrima fácil. Ona ata jeroba. Y el castigo por ese ona también está muy cercano. Amar Rabbi Elazar, dijo Rabbi Elazar, Millón Shenejerab Betamikdash. Desde el día en el cual fue destruido el Betamikdash. Ninaalu Share Tefilá. Fueron cerradas las puertas de la Tefilá. Sheneemar Gam Ki Ezak Vashavea Satam Tefilati. Aunque yo clame y ruegue, tú cerraste mi tefilá. ¿Sí? De ahí viene la importancia de rezar con minyan, porque la tefilá de una persona sola no tiene fuerza. Pero a pesar de que las puertas de la tefilá están cerradas, Share de Maot, Lonin Alu. Las puertas de las lágrimas no fueron cerradas. Sheneemar, como dice el versículo, Shim'a tefilati Adonai, Veshavati Azina, El dim ati al tejerat. Escucha mi tefilá Hashem y mi plegaria. Presta atención, escucha. A mi lágrima no hagas oídos sordos. Es decir, no lo dice como una petición, sino como una aseveración. A mis lágrimas no harás oídos sordos. Ramar Rab, dijo Rab, Kola Oleg Beatzatishto, todo aquel que sigue el consejo de su esposa no fue el Begeinam, cae al Geinam. Shenemar, pues dice el versículo, Rak lo hayá que Ahab, solamente no seas como Ahab. ¿Qué pasó con Ahab? Ahab fue el rey de Israel, fue un rey muy malo para Israel, que hizo que el pueblo de Israel salga hacia la idolatría y abandone a Hashem. ¿Y por qué? Porque su mujer, que era Isabel, le aconsejó de esa manera. Amarle, Raspapa le Valle, le dijo Raspapa Valle, deja, hambre, inche, pero si la gente dice, Itetaj, Gutza, Gajil, Betil Hoshla, es decir, tu esposa, dóblate ante ella y escucha sus palabras. Dice, lo casi no hay dificultad. Habe miles de alma, habe miles de beta. Una cosa son las cosas generales y otra cosa son las cosas de casa. Cuando son las cosas generales, no, tienes que tú que hacer. Pero cuando son las cosas de casa, escucha tu consejo. Lishna Harina, otra explicación. Habe miles de Shmaya. Uno son cosas que tienen que ver con el Shamaim. Habe miles de alma y otras son las cosas mundanas.
Amar Rav Hizda dijo Rav Hizda, Kol Ashearim Nin Alim, todas las puertas de las tefilas quedaron cerradas. Juz Mishare Ona'a, salvo la puerta de aquel que está siendo angustiado por otra persona. El que clama porque le están haciendo Ona'a de Barim, a él le escucha Kadosh Baruj Hu. Shenemar Ine Hashem Nizab al Homat Anach. Y hay aquí que Dios estaba sobre la muralla Anach. Es decir, a pesar de que las puertas estaban cerradas, Hashem estaba ahí en la muralla y miraba desde fuera las puertas Ubeyado Anach. Y en su mano estaba un Anach. El Anach es lo que sería un nivel, ¿sí? Un utensilio para que todas las cosas queden rectas. Es decir, que estaba verificando que las cosas se hiciesen de manera recta con las personas, que les hablasen de manera correcta, etc. Amar Rabbi Elazar, dijo Rabbi Elazar, Akor Nifra Bide Shaliach. Todo se cobra por medio de un Shaliach. Hashem, cuando te viene a cobrar algo, te lo hace por un Shaliach. Chutz Meona, salvo aquello que tú aflijas con tus palabras a otro. Shenemar Ubiado Anach. En su mano estaba ese Anach. Es decir, en su mano estaba el medidor de rectitud para ver cómo eran tus acciones. Amar Rabbi Abau, dijo Rabbi Abau, Shelosha en Hapargod Nin al Bifnehem. Hay tres ante quienes el Pargod es una especie de cortina que está en el Shamaim, detrás de la cual se encuentra la Shajina. Y ante tres personas ese Pargod no interfiere, no está cerrado. ¿Quién es? Ona'a, Begezel, Beabodazara. Es decir, el que le afligen por palabras, el que le roban y la bodazara. Ona, ¿cómo sabemos que Ona no? Porque está escrito Ubiado Anaj. En su mano estaba este Anaj. Muy bien. Gezel, el robo, Dichtiv, jamás Vashod Yishma Ba al Panaitamid. Es decir, el robo y el Shod es como alguien que viene a molestar, a dañar. Él lo escucha él y siempre está frente a mí. Es decir, no hay nada que interponga ante él. Abodazara, la idolatría, Dichtiv está escrito, Aam, Amach Isim Oti, al Panatemid. El pueblo que me enfada siempre está frente a mí. Amar, la viuda, dijo la viuda, Leolam, Yadam, Zair, Bitbua, Betoch, que la persona siempre tenga cuidado de tener Tebuá, es decir, grano, comida, ¿sí? En su casa. Porque la pelea se encuentra en la casa de la persona solamente por causa de la comida. Sheneemar, como dice el versículo, Asan Geulev Shalom, el que quiere que en sus fronteras haya paz, sus fronteras es su casa, Helef Hitim Yasbiech, que con grosura coma trigo, es decir, que siempre haya comida. Más Rafapa dijo Rafapa, Ainu de hambre inche, eso es lo que dicen las personas, que Mishlam Sha'are Mikada. Es decir, que Shenigmarim Aseorim Mehakad, cuando se terminan los granos de cebada del recipiente, Nakish Beate Tigra Bebeta. Entonces la pelea surge y viene a la casa. Amar, Rabjanina Barpapa dijo Rabjanina Barpapa, Leolami Adam Zaid, Bitbua Betoch Betok, que siempre la persona tenga cuidado de tener comida en su casa. Sheloni creó Israel Dalim, porque el pueblo Israel fue llamado pobre. El alisque tebuá, solamente porque por causa de la tebuá, del grano. Shenemar vaya imzera Israel, y será que si la descendencia de Israel, ¿sí? Uchtib, y está escrito después, Vayahanu Alehem, es decir, que vinieron los enemigos y estuvieron contra ellos. Uchtib, y está escrito, Vaidal Israel meod mi pene Midian, y se empobreció Israel mucho por causa de Midian. Amar Rabbi Helbo, dijo Rabbi Helbo, Leolam y Adam Dair, Bichbod Ishto, que la persona tenga cuidado de honrar a su esposa como merece. Porque la verajá recae en la casa de la persona, el Abishvil Ishto, solamente por causa de su esposa. Shenemar, Ul Abraham, Hetiv Ba'abura, y Abraham le hizo bien por causa de ella. Es decir, cuando Abraham salió
de Egipto salió mucho más rico por causa de qué? Por causa de su esposa. Y ahí no de amarle Urraba le Mejosa, y esto es lo que dijo Raba a los habitantes de Mejosa. O Kiru le Nashaijo y Eji de Tit'atru. Es decir, apreciad a vuestras esposas para que os hagáis ricos. Nan Hatam, está escrito ahí, un horno, Hatajó Juliot Benatán Hol, Ben Julia le Julia, Rabbi Eliezer Metaer, Bajajamín Metamei. Muy bien, ahora vamos a entrar en un tema muy interesante, que es lo que se llama el horno de Ajnai. Antes los hornos estaban hechos de arcilla, era una cúpula así de arcilla. Bien, hizo una persona que se le rompió el horno en partes. ¿Y qué hizo? Puso las partes del horno, lo volvió a recomponer así, y para pegarlo puso barro entre ellos, ¿sí? Lo unió con barro de nuevo y lo, lo recompuso. Entonces, Rabbi Eliezer purifica ese horno. Dice, ese horno es kasher. ¿Por qué? Porque se llama un binyan. Y un binyan, una construcción, no recibe impureza. Jamim y los sabios lo impurifican. ¿Por qué? Porque lo consideran un utensilio de barro. Vezeu tanush el Achnai. Y esto es lo que se llama el horno de Achnai. Achnai, dice Rashi, es un nahash, es una serpiente. ¿May Achnai? Pregunta la Gemara. ¿Qué es un Achnai? Amar Rabbi Yudá. Amar Shmuel, dijo Rabbi Yudá el nombre de Shmuel. Sheikifu bevarim que Achna zo. Es decir, es un tema sobre el cual se enrollaron las cosas como la serpiente que se enrolla. Betimehu y lo impurificaron. Ahora, nos va a contar la veraitá, la historia de este horno. Beotó Ayom, en ese día, Shiv Rabbi Eliezer, Kol Teshuvot Shebaolam. En ese día, del cual estamos hablando, Rabbi Eliezer respondió a todas las preguntas que le hicieron para justificar sus palabras. Velo Kiblu, y no lo recibieron, no lo aceptaron todas las explicaciones. Amar Lahem, le dijo Rabbi Eliezer, y Malajá Kemoti, Haruf de Yojiach. ¿Sabes qué? Si la alajá es como yo digo, que ese árbol lo demuestre. Ne'ekal Haruf, y me como, me ama. Ese árbol, el árbol fue arrancado de su lugar, saltó 100 ama, 50 metros. De hambre le arba meotama, y aquí me dicen que fue 400, 200 metros, 400 amot. Los Hacemim le dijeron los sabios, Emevim Rayam Meharuf, nos entró una prueba de un árbol. Hazar, de amarla envolvió, Rabbi Eliezer les dijo, y Malajá que si la es como yo digo, Amat Hamay Miojihu, ese curso de agua que hay aquí junto al Betamidrash, que lo demuestre. Hazdru Amat Hamayim Mejorehem, el agua cambió de sentido, corría de un lado, ahora corría del otro. Ambruló, le dijeron los sabios, Emedim Rayam me Amat Hamayim. No se trata una prueba de un curso de agua. Hazar, de amarla envolvió, Rabbi Eliezer y les dijo, y Malajá que Kotle Betamigdash Ojihu, que las paredes del Betamigdash lo demuestren. Hatú Kotle Betamigdash Lipol, empezaron a inclinarse para caerse las paredes del Betamigdash. Gaar Bahem Rabbi Yoshua les gritó a las paredes. Llamar Lahem les dijo, Im Talmidei Chachamim Menatzachim Ze et Ze Be'alajá, Atem Ma Tivchem. Dice, ¿qué es lo que vosotros tenéis que venir aquí a hablar? Los Talmidei Chachamim estamos aquí discutiendo y vosotros las paredes que no hacéis nada, tenéis algo que decir. Lo naflu mi pene que bodosh Rabbi Yoshua, velos de que fue mi pene que bodosh Rabbi Eliezer. ¿Qué pasó con las paredes? No se cayeron, no siguieron cayendo por el honor de Rabbi Yoshua, pero tampoco se enderezaron por el honor de Rabbi Eliezer. Veaday Matin, Beomdim, y todavía están ahí inclinadas. Hazar de Amar Lahem, volvió a Rabbi Eliezer a la carga y les dijo, Ima la Hakemoti, Mina Shamayim Yojihu, si la es como yo digo, que del cielo lo comprueben. Y a Sabat Kol Beamra salió una voz del cielo y dijo, Ma Lahem es el Rabbi Eliezer, que la Hakemotó Bejol Makom. ¿Qué tenéis contra Rabbi Eliezer, que la alajá es como él siempre? Amar Rabbi Yoshua, al Raklab, Amar se levantó Rabbi Yoshua y dijo, Lo Bashamayim hi, no está en los cielos. ¿Qué quiere decir? Hay un versículo en la Torah que dice que la Torah no está en el cielo. Lo Bashamayim hi. Mai Lo Bashamayim hi. ¿Qué significa? Amar Rabbi Yirmiyah, dijo Rabbi Yirmiyah, que Var Shenitna Torah Me'ar Sinai, una vez que la Torah fue entregada en el monte de Sinai al pueblo de Israel,
Enanu Maskijim Bebatkol, nosotros no podemos fijar relajado por lo que diga una voz celestial. Shekevar Katva Behar Sinai Batorá, Ajare Rabim le Rabo Leatot. Porque ya fue escrito en la Torá, en el monte de Sinai, que la halajá se fija según la mayoría. Y la mayoría son los jajamim que se van en contra de la opinión de Rabbi Eliezer. Ay, que Rabnatan Eliyahu se encontró Rabnatan con Eliyahu Naví. Amarle le dijo, Maya Bitkucha Berihu Behai Shata. ¿Qué es lo que estaba haciendo Hashem en ese momento? En el Beta Midrash están discutiendo cómo es la halajá, si es como Rabbi Eliezer, si es como Rabbi Yoshua. Y uno trae un milagro y otro milagro. Y le dice, no me vale, no me vale, no me vale. ¿Qué es lo que estaba haciendo Kadosh Baruj Hu? Le dijo Eliyahu Naví, Amarle, Kaja Yeh, de Amar, Nishuni, Banay Nishuni. Estaba sonriendo y diciendo, me habéis ganado, hijos míos, me habéis ganado. Ambrú, dijeron, no yo me vi, Kol, Taharot, Sheiti, Rabbi Eliezer, en ese día. Trajeron todas las cosas que Rabbi Eliezer había autorizado como puras, es decir, todas las cosas que se utilizaron en ese horno que él había considerado puro, Besarfum Baesh, y las quemaron, Benimnu Alav, ¿sí? Uberejuhu, Veambrú, Mi Elech Beyodió. Hicieron, le pusieron el Nidui a Rabbi Eliezer. Ahora dijeron, ¿quién va a ir a decirle que le hemos hecho Nidui? Mi Elech Beyodió. Amar la Rabbi Akiva, le dijo Rabbi Akiva, Ani Elech, yo voy a ir. Shamay Elech Adam Sheeno Hagun Beyodiú. No voy a hacer que vaya otra persona que no es conveniente y que se lo diga. Benimsa Maharibet Kola Olamkulo, y por su enojo va a destruir todo el mundo. Por su dolor. Measa, ¿qué hizo Rabbi Akiva? La Basha Jorim se vistió de negro. Benitatav Shehorim y se cubrió con ropas negras. Veyashav Lefanav Bedihukar Bahamot y se sentó delante de él a 4 amos de distancia, a 2 metros. ¿Sí? Como una persona que está en Nidu y no te puedes sentar junto a él, a 2 metros de él. Amarlo Rabbi Eliezer, le dijo Rabbi Eliezer, Akiva, Mayom y Yomaim, ¿qué hay hoy de diferente de ayer y de anteayer? Amarlo, le dijo Rabbi, maestro, Kimdumeli Shehaverim Bedelim Mimeja. Me parece que todos los Javerim, los sabios, se apartaron. Afu Karabegadab. También entonces Rabbi Eliezer rasgó sus vestiduras. Bejalat min alav. Se quitó los zapatos, como tiene que hacer la persona que está en Idui. Benishmat Veyashab al Gabe Karka. Y se sentó en el suelo. Vezalgu enav de maot, y sus ojos empezaron a brotar de ellos lágrimas. La caja olam shelish bezdetim veshelish bejitim ushlish baseorim. En ese momento el mundo fue golpeado. Un tercio en las aceitunas, un tercio en los granos de trigo y un tercio en los granos de cebada. Es decir, que antes eran un tercio más grandes y se redujeron por causa de este sufrimiento que tuvo Rabbi Eliezer. ויש אומרים quienes dicen, אף בצק שבידי אישה טפח. ויש אומרים quienes dicen entonces, אף בצק שבידי אישה טפח. Es decir, que incluso las masas ya amasadas de harina y agua fueron estropeadas, se estropearon por causa de eso. Tana, אף גדול היה באותו היום. También fue enseñado así. שבכל מקום נתן בו עיניו רבי אליעזר נשרף. También, Aj Gadol, allá veo todo yo. A ver un segundito, dice aquí, Yudalet, Macagedola, es decir, un gran golpe sufrió el mundo. ¿Por qué? Porque todo el lugar donde ponía sus ojos Rabbi Eliezer se quemaba, como lo que había ocurrido con Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabban Gamliel, allá va, Bisfiná, incluso Rabban Gamliel que estaba en un barco, Amad Alab, Nirshol, le tabó, entonces vino una ola gigante, ¿sí? Y quiso hundir el barco. Amar dijo, Kim Dumeli, She'en de Ela, Bishvil, Rabbi Eliezer Ben Orkanos. Me parece que esto no es solamente por causa de Rabbi Eliezer Ben Orkanos. Amar, al Raglav de Amar, se levantó y dijo, Ribono Shalom, Señor del universo, Galoy Beyadú Alefaneja, Sheloliech Bodía City. Yo no hice esto por mi honor.
Rabban Gamliel era el presidente del tribunal. Pero Betaba City, no lo hice por el honor de la casa de mi padre. Era Lechbotja, se lo hice solamente por tu honor. Que lo yirbu machlokot de Israel, para que no se multipliquen las discusiones en Israel. Venach allá Mizafo, y el mar se calmó. Es decir, que no venga cualquiera a venir a contradecir la opinión de la mayoría. Y el mar se calmó. Ima Shalom, se llamaba así, Ima Shalom, se llamaba la madre de paz, de Bidhu, de Rabbi Eliezer, Veajate, de Rabban Gamliel Haba. Era la esposa de Rabbi Eliezer y la hermana de Rabban Gamliel. Mauma se Mehabuma se Baelach, desde que ocurrió esto en adelante. Lo Haba Shav Kalel Rabbi Eliezer le mipal al ape. No le permitía a Rabbi Eliezer de hacer nefilat apaim en el momento de su tefilá. ¿Para qué? Para que no se levante el acusador en el cielo contra Rabban Gamliel, su hermano. Es decir, que cuando venía a hacer Tajanún, que iba a hacer una tefilá muy sentida de arrepentimiento, no quería que su marido lo hiciese para que no castigasen a su hermano. Au Yoma, ese día en el cual murió Rabban Gamliel, Resh Yereja Haba, era Rosh Chodesh, Veich Lafla ben Malé Lejaser. Y ella se equivocó y pensó que era un mes completo en lugar de un mes faltante. Era el día 30 del mes. Y ella pensó que Rosh Chodesh, Vejashua Sheur Rosh Chodesh, She'en bo nefilat apayim, donde no hay tajanún, no hay nefilat apayim. Entonces no cuidó que su marido no lo hiciese. Y que hay quienes dicen, Ata, Anya, Bekaya, Baba. Hay quienes dicen que vino un pobre a la puerta y ella se estaba ocupando de él. Vea, pícale, rifta, y ella le estaba haciendo pan, Ashkehet Nafal a la P. Y de repente se dio cuenta de que estaba haciendo tajanún, se había inclinado para rezar. Ambrale le dijo, Kum, Katlit leaji, es decir, levántate, mataste a mi hermano. Adeaji, Nafak Shipura. Entre tanto, salió Yatzakol Shofar, una voz del Shofar, que pronunció mi bet Rabban Gamliel, de la casa de Rabban Gamliel, de Shahid, que se murió. A Marla le dijo Rabbi Eliezer a su esposa, Menayadat, ¿cómo sabías que murió Rabban Gamliel? Amrale le dijo, Kach Mekubalani, mi bet Abiaba, así yo recibí de la casa del padre de mi padre, de David Amelech, que ella era descendiente de David Amelech. Kol Asharim Nin Alim, todas las puertas están cerradas, Hus Mishare Ona'a, salvo las puertas de la Ona'a, de el que aflige a su compañero con palabras. Tanur Rabanán, Hameane Tager, una persona que viene a afligir a un converso, o ver Bishlosha Lavim, transgrede 3 prohibiciones de Lota hacer la Torah. Vealojatzó, y el que lo oprime, o ver Bishnaim, transgrede 2. Maishena Maane, ¿cuál es la diferencia con el que lo aflige con sus palabras? Está escrito, Shiloshalavim, 3 veces lo. Dice, Veger lo toné, y al ger, al converso, no lo afligirás. Vejiyaguri teja ger, bearsejem, lo tonu oto, no lo afligiréis. Lo tonu, y shetamito, y no afligirás a una persona al otro. Es decir, la prohibición general y 2 específicas del converso. Veger mitohu, el ger también es tu compañero, pero en cuanto a oprimirlo, lo hatzó, nami shelo shaketiv, también está escrito 3 veces. Lo tilhatzenu, no lo oprimirás. Veger lo tilhatz, y al converso no oprimas. Velotiye lo canoshe, no serás para él como un acreedor que le vas a venir a exigir que te pague. Veger bichlalhu, y el ger también está incluido en esa persona que no tienes que ir a ser como el acreedor. Ela, entonces, concluye la Gemara, tanto uno como el otro son 3 lapid. Tania, te enseñé una verita. Rabbi Eliezer de la Gadol Omer, dijo Rabbi Eliezer de la Gadol, y penema, y la Torah, bishloshim veshisha mekomot, veamrele bearbim veshisha mekomot, beger. Dice, ¿por qué? La Torah nos advirtió en 36 lugares, y hay quienes dicen que son en 42 lugares,
sobre el ger, sobre el converso, que no hay que afligirlo, no hay que molestarlo, no hay que presionarlo. Y pene, shesuro ra. ¿Por qué? Dehainu yetzer harra shelo rahu, porque su yetzer hará le hace mal y fácilmente le puede convencer y, y hacerlo volver a que se estropeen sus acciones. Explica la Gemara y dice, May dichtiv, ¿qué significa? Beger lo toné, velotil hatzenu. Y al converso, no lo afligirás y no lo oprimirás. Y gerime yitem beres Mitzrayim, porque fuisteis gerim en la tierra de Egipto. Tania se enseñó en una verita, Rabina Tanomer, mum shebeja al tomar leja bereja. Es decir, el defecto que tienes tú, no se lo digas a tu compañero, no se lo pongas a tu compañero. ¿Por qué? Porque puesto que vosotros fuisteis extranjeros, ¿sí? Y para vosotros es algo negativo. Leaskir Shem Gerut. Entonces tampoco le recordéis al otro que era extranjero. Vehainu de hambre inche. Y esto es lo que dice la gente. Diskif le zekifa bideyotke, es decir, misheyesh, bemishpachto Adam shenitala. Lo nemale lejavere. Una persona que tiene un familiar que bajó en su comportamiento, etcétera, lo nemale lejavere. No se lo va a decir a sus compañeros. Zakif, Benita, Talelit Dagze, Shekol Shem Telia Gnai Hulo. Es decir, no va a colgar ese nombre sobre él y sobre su familia. Hasta aquí llega nuestro DAF. Que tengamos un excelente día. Disculpen.